Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy cerramos el tema de la genética mendeliana, hablando de las mutaciones que pueden ocurrir en los genes y de cómo aplicamos toda esta información a de la genética a la salud humana o a la biotecnología, así a grandes rasgos. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. En los vídeos anteriores de este tema hemos estado hablando de todos los conceptos que tenemos que tener tipo gen, alelo, homocigoto, heterocigoto, dominante, recesivo, fenotipo, genotipo y todos estos conceptos. Hemos hablado de las leyes de Mendel, hemos visto cómo aplicar las leyes de Mendel para hacer cálculos de ejercicios sencillos con genes sencillos y hemos hablado de en qué casos las leyes de Mendel no se cumplen. Nos queda por hablar de qué pasa cuando el ADN muta y qué podemos hacer con toda esta información que sea útil para el ser humano. Así que vamos a ello. Y voy a intentar hacerlo en 15 minutos. ¿Seré capaz? Venga, vamos a intentarlo, que me dais pena. Que llevo unos vídeos. Ay, madre mía, para compensar este. Vale, entonces, ¿qué es una mutación? Una mutación es un cambio en la secuencia de ADN, en el material génico, ¿vale? En la información genética. Puede ser muy grande o puede ser muy pequeño. La cosa es que puede tener unos efectos visibles en el fenotipo o no tenerlos. Y puede ser positivo o puede ser negativo, pero la gracia es que va a introducir variabilidad. Aparte de la variabilidad que conseguimos con la recombinación cromosómica, la otra gran fuente de variabilidad que hay en genética son las mutaciones. Hay más, pero no las vamos a nombrar todavía. Quizá en otro tema en el futuro. Entonces, la variabilidad genética puede ser positiva porque, por ejemplo, yo soy una bacteria, tengo una mutación que me hace resistente a un antibiótico. Genial, porque sobrevivo. Soy un humano, tengo una mutación y hace que mis pulmones no se desarrollen. Mal, porque me muero. Se entiende, ¿verdad? El origen de las mutaciones puede ser espontáneo, ocurren sin más. Las polimerasas se equivocan al replicar y al transcribir y al traducir. En bacterias la tasa de errores de 1 partido de 10 elevado a menos 5 errores por veces que se transcribe, se replica el ADN. Y aunque pese a que las polimerasas corrigen, pero después de corregir esa es la tasa de error. En eucariotas es más pequeña todavía que en procariotas, pero existe, todo el mundo se equivoca. Y luego también hay agentes mutagénicos. Pueden ser agentes biológicos, agentes físicos como la luz ultravioleta, agentes químicos como algunas sustancias que se conocen como carcinógenas, por ejemplo el bromuro de tidio. Y luego a nivel biológico no os he dicho, pero por ejemplo los plásmidos, que son unas partículas tipo virus, que son como zombies, no están ni vivas ni muertas, pero pueden causar mutaciones en los cromosomas. Y después, atendiendo al tipo de célula en el que ocurran, pueden ocurrir en células somáticas, es decir, en células de nuestro cuerpo ya criado. Y como está criado no se traspasan a la descendencia, solo nos afectan a nosotros. O también pueden ocurrir en las células sexuales, en los gametos, y ahí sí se van a transmitir a la descendencia y son las más peligrosas. Entonces, como ya os adelantaba, tenemos diferentes formas de clasificar los diferentes tipos de clasificación, según el efecto positivo, negativo o neutro. A veces se muta y no tiene ningún efecto ni positivo ni negativo porque el resultado al final es similar. Por ejemplo, las proteínas. Hay proteínas que tienen una carga electroquímica similar y sea una o sea otra, se tira. Ni para bien ni para mal. Luego también podemos hablar de la magnitud, dependiendo de a cuánto ADN afectan. Y vamos a ir de menos a más. Tenemos las génicas, que afectan a un solo gen. Las cromosómicas, que pueden afectar a la estructura de los cromosomas. Por ejemplo, hay un síndrome que es el Cri-du-Chat, que es que los bebés lloran que parecen gatos gritando. Y es que te falta un trocito del cromosoma 5. Bueno, luego tienes retraso mental y no solo, se dan cuenta por el llanto, pero tiene más consecuencias para los pobres bebés. Y luego tenemos las genómicas,
que es cuando ocurren en los gametos y ocurren alteraciones o bien en la estructura o bien en el número de cromosomas. Ejemplo clásico, síndrome de Down, hay varios orígenes, pero el más típico es la trisomía del cromosoma 21. Cuando se escinden mal los cromosomas en meiosis y acabas teniendo 2 cromátidas del 21 en vez de una en un gameto, en la otra encima te va a faltar una, obviamente, del 21. Pues si ese gameto sigue hacia adelante y ese embrión se fecunda, o sea, esa célula se fecunda, al final tienes 3 cromosomas 21 de las 3 cromátidas que te vinieron de tus padres, 2 de uno, una de otra, y tendrás síndrome de Down. Y bueno, cuanta mayor magnitud sea el error que va a haber en la secuencia, en el fragmento de la información genética, menor frecuencia va a tener, porque menor probabilidad de supervivencia, ¿vale? No es por otra razón. Puede ser que ocurran, pero nosotros no las vemos. En los individuos que se pueden observar, pues la menor magnitud, mayor frecuencia. Y ahora vamos a terminar, y estoy diciendo ya la palabra terminar y voy por el minuto 6, con las técnicas de ingeniería genética. ¿Cuál es la gracia de esto? Pues que todo este estudio del ADN que hemos hecho nos ha permitido conocer, y falta mucho, muchísimo, yo creo que falta más de lo que se sabe, nos ha permitido conocer cómo manipular el material genético para nuestro interés. Cuando tenemos un individuo genéticamente modificado lo llamamos OMG, organismo genéticamente modificado. O también los llamamos transgénicos. Cuando escuchamos la soja transgénica, algodón transgénico, pues se refiere a esto. No tiene por qué ser necesariamente malo. Un organismo genéticamente modificado o transgénico lo que puede servir para curar una enfermedad, puede servir para tener una mayor producción o una mayor resistencia a enfermedades o resistencia a sequía. Lo que no puede pasar es que, sobre todo en agricultura, que es donde más se usan los transgénicos, ¿vale? En otros campos están prohibidos todavía. Lo que pasa en agricultura es que lo que no podemos es perder la variabilidad génica, el acervo génico de nuestras variedades locales que están adaptadas a nuestros climas en pos de unos organismos transgénicos, unas plantas transgénicas que producen mucho más pero que no están 100% adaptadas y que van a reducir la variabilidad de genes muchísimo. Si las perdemos, porque solo utilizamos las transgénicas que producen mucho y dan más dinero, ahí es donde está el problema. Y luego también las transgénicas pueden perderse el control en su reproducción, en su expansión en el campo. Entonces, bueno, es un tema controvertido, pero daría para un vídeo entero. ¿Y cómo se utilizan normalmente estos organismos transgénicos? Pues vamos a ver 3 técnicas principales y luego hablaremos de algunas otras que también son interesantes, pero no con tanta extensión. Vamos a hablar del ADN recombinante, de la clonación, ya sea terapéutica o reproductiva, y de la técnica de CRISPR. ¿Qué es el ADN recombinante? Es cuando yo cojo un fragmento de un gen o un gen completo del cromosoma de un individuo, lo corto y lo pego en el cromosoma de otro individuo. Porque, por ejemplo, tiene que produce más, que tiene resistencia a no sé qué bacteria, a no sé qué hongo, a sequía, a heladas o a lo que sea. Y entonces mi organismo de destino va a conseguir esa propiedad que antes no tenía, ese gen que antes no tenía, y puede expresarlo y tener una característica interesante. ¿Qué vamos a necesitar para hacer esto? Nos hacen falta unas enzimas de restricción. Esas enzimas de restricción lo que son las tijeras. Pero saben cortar exactamente, por afinidad química, tienen unas secuencias en sus extremos que van a buscar en el cromosoma y saben cortar exactamente por un punto que nos interese. Nosotros hemos secuenciado, conocemos ese genoma previamente, ahora hablaremos de la secuenciación, y entonces yo he diseñado para que corte donde quiero y que en medio quede el gen que me interesa o el fragmento del gen que me interesa. Luego nos va a hacer falta un vector, es decir, alguien que se lleve ese fragmento que hemos cortado y lo meta en el cromosoma de destino. Y luego nos hace falta unas ADN ligasas que lo que hacen es ligar, hacen unir, pegan los extremos que habíamos cortado previamente, ¿vale? Del ADN. Y luego también obviamente nos hacen falta unas células receptoras. Todo esto suele ocurrir en procariotas. En eucariotas es mucho más complejo, ¿vale? Entonces el ejemplo que os voy a enseñar aquí de cómo es el proceso es de eucariotas. Tenemos arriba, aquí medio arriba, la célula con el gen de interés. Puede ser procariota, puede ser eucariota. Normalmente va a ser procariota. Y abajo
aquí abajo, tenemos la de destino. Entonces vamos a sacar el cromosoma de la célula de origen, lo vamos a cortar con esas enzimas de restricción, ese fragmento rosa con los extremitos por donde nos interesaba cortar. Vamos a cortar también, porque tiene que estar esa misma enzima de restricción, esos mismos extremitos, en el cromosoma de la bacteria de destino. Lo vamos a pegar con esas ADN ligasas. ¿Y qué lo va a transmitir? Normalmente lo va a transmitir un plásmido. Un plásmido es una partícula de estas víricas, que como yo digo siempre es un zombie, no está ni vivo ni muerto, porque necesita a un organismo hospedador para reproducirse. Están en casi todas las bacterias, tienen unas propiedades y unas interdependencias con las bacterias mucho más altas de lo que se pensaban, dan una variabilidad tremenda a las bacterias y les pueden ser incluso positivas, no negativas, ¿vale? Y el caso es que al final con este plásmido que había en la bacteria vamos a acabar introduciendo ese gen que queremos expresar en la bacteria de destino. Entonces los pasos, para recapitular, son aislar el gen, buscar el vector que nos interese, el plásmido que nos interese, transferir el ADN. Y por supuesto al final hay que comprobar, porque la tasa de éxito de esto es una patata. Los pobres becarios que sufren ahí porque su tasa de recombinación es menos del 5%, 15% son... eso es fiesta ya, ¿eh? O sea, es muy normal que esto no pase, porque quiero decir, estás metiendo una cosa extraña en el cromosoma de otro organismo. Entonces todo tiene sistemas de defensa, tienes que pasar membrana plasmática, hay que hacer procesos para debilitarlas, para que pase, para engañarlas. Entonces, bueno, al final en ese gen que te has transferido sueles poner algo que tú puedas ver con fluorescencia o que puedas ver si tiene resistencia o no tiene resistencia a un determinado antibiótico, sean formas de marcar para que tú comprobar que ese proceso ha ocurrido. Con respecto a la clonación, es coger y engañar, digamos, a los gametos, y entonces coges un gameto sin cromosomas y un gameto con homólogos, ¿vale? Con una cromatida de cada, que también has tenido que engañar en la meiosis. Y al final unes el gameto vacío, que es nada haploide, con el gameto diploide y vas a conseguir un cigoto diploide, pero que no es mitad padre, mitad madre, es 100% madre o 100% padre. ¿Para qué queremos esto? Para conseguir células madre que nos interesen para curar enfermedades. Por ejemplo, ahora están investigando mucho la regeneración de órganos, de médula, de personas que se han seccionado la médula, cosas de estas con células madre, que pueden venir o bien de un embrión o bien de un tejido adulto, y hay procesos que se pueden revertir y volver a conseguir esas células madre. Y una vez que las tienes, las clonas, porque te interesa tener muchas para poder regenerar, por ejemplo, ese tejido. Ese sería el terapéutico, perdón. El origen terapéutico. El origen reproductivo es conseguir individuos iguales. Te puede interesar porque sean individuos que produzcan mucho de algo. Bacterias que producen insulina, pues las puedes clonar. Clonar individuos y personas hoy por hoy está un poco prohibido. No se puede. Hay quien lo hace. En China dicen que hacen cosas raras. Pero bueno, se supone que hay unas legislaciones internacionales que no nos podemos saltar. Pero esto va cambiando y de repente un día evolucionan las tecnologías, es más seguro y uno dice, paso y me salto la ley. Por ejemplo, pasó con las células madre. Cuando yo era niña, las células madres en Europa estaban prohibidas. No se podía trabajar con células madre. Yo a Estados Unidos y digo, hasta luego, que yo sigo para adelante con la investigación, que me voy a llevar el dinerito. ¿Y qué pasó? Que Europa se puso las pilas y permitió trabajar con células madre. Pues con esto no sé si acabará pasando lo mismo. Os voy a contar el caso de la oveja Dolly, que cuando yo era niña, porque la oveja Dolly nació en 1996, es decir, que yo tenía 7 años, me impactó muchísimo. Es una oveja que usaron el truco este de engaño a un gameto, le quito el núcleo, engaño a otro gameto que tengo 2 núcleos y los junto, y entonces tengo una oveja que después implanto en el útero de otra oveja tercera, pero que no tiene genes ni de la oveja padre ni de la oveja tercera, solo tiene doble, es decir, diploide de la oveja madre, y entonces es clon. Y la oveja Dolly vivió, ocurrió y vivió muchos años, vivió hasta a ver que lo tengo aquí abierto, hasta el 2003, vivió 7 años. A ver, es poco para una oveja, pero porque empezaron a surgirle enfermedades, porque hay cosas que no se controlan. Pero el hecho de que fuera viable fue impresionante para la ciencia. Y para terminar, una técnica que no os voy a explicar mucho, que se llama CRISPR, del inglés Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, en español o cristiano. Repeticiones palindrómicas. Palindrómicas quiere decir que empiezan y acaban igual y que se leen
por ejemplo, Ana es un palíndromo. Dábale arroz a la zorra del abad es otro palíndromo, porque se pueden leer de un lado para el otro y tienen el mismo significado, el mismo orden de letras, ¿vale? Entonces, repeticiones palindrómicas, es decir, repeticiones que se pueden leer en los dos sentidos, cortas, es decir, pocos números de nucleótidos, agrupadas, es decir, varias que ocurren juntas, y regularmente espaciadas, es decir, que entre una y otra hay la misma distancia de nucleótidos, ¿vale? Provienen de bacterias que se usaban para defender con virus, pero les estamos sacando un gran interés para enfermedades incluso humanas, pero por ahora solo está en pruebas, ¿vale? Es una técnica de ADN recombinante mucho más potente, mucho más efectiva y mucho más segura que el ADN recombinante que teníamos antes. Normalmente hay una proteína que se usa como vector, que son las proteínas Cas. La más común es la 9Cas, también es un acrónimo, pero no os voy a decir de qué. Y básicamente es un corta-pega, igual que el otro, pero mucho más efectivo y más seguro. Aún así todavía no se usa en humanos, solo se usa experimentalmente porque todavía tiene sus riesgos. Voy por los 16 minutos, pero ya termino. Y luego quería hablaros de la PCR, que están tan de moda. De hecho, el ejemplo del libro, ¿os podéis imaginar cuál es? Es algo que pasó en 2020. Me ha flipado ver el ejemplo ese en el libro, en la nueva edición. Y vamos a hablar también un poco de la secuenciación del ADN. La PCR, en inglés, acrónimo de Polymerase Chain Reaction, o reacción en cadena de la polimerasa. ¿Qué ocurre? Son replicaciones muy rápidas y exponenciales, es decir, en cadena, con una ADN polimerasa que va a coger solo una secuencia en concreto que nosotros conocemos del ADN. Nos vamos a situar delante y detrás en la secuencia del cromosoma de ella y la vamos a repetir exponencialmente, es decir, de una copia salen 2, de 2 salen 4, de 4 salen 8, así, ¿vale? Porque nos interesa tenerla para poder estudiarla mejor, para poder usarla o la razón que sea. Hay muchísimas técnicas a raíz de la PCR, no solo hay una, hay diferentes técnicas de la PCR y básicamente nos pueden permitir estudiar secuencias o, por ejemplo, determinar si una secuencia se encuentra en tu ADN, una secuencia de una enfermedad, una secuencia de un gen interesante, una secuencia de otro organismo como un virus que puede estar en otro organismo en ese momento, lo que sea. Lo puedes magnificar y ver mejor que si fuera a proporción 1:1 con el resto de genes de tu cuerpo. Y por último, la secuenciación. Básicamente es poder conocer y leer las letras, los nucleótidos de una secuencia de genes que te interesa. Antiguamente lo que se hacía era marcar radiactivamente. Se iban añadiendo, por ejemplo, había una secuencia, ahora queríamos ver la polimerasa, que era lo que añadía. Entonces se añadían solo A's. Si la adenina se unía, hacía un marcaje radioactivo y se veía. Luego que no, pues añadía T, que no, que se añadía C, que no, se añadía G. Ya se ha unido el que sea, el marcaje radioactivo ha salido. A la siguiente, otra vez, A, T, G, C. Era lentísimo, era horrible. Hay varios laboratorios que desarrollaron esta secuenciación en los años 70, 80, hacía mucho. Está evolucionado, evoluciona todos los días. Luego había otra que era por terminación, que era que se cortan y luego se pasaban por un gel en el que se iban quedando por altura. Entonces podías saber, uniendo puzzlecito, como ahí se ha terminado aquí, el siguiente termina aquí, el siguiente termina aquí, podías saber qué nucleótido era y unir la secuencia al final. Luego la pirosecuenciación, que era parecida al marcaje radiactivo, pero lo que se diferenciaba era un fosfato inorgánico, de ese grupo fosfato del nucleótido. Y entonces cuando tú veías una pirólisis de fosfato, ya sabías que se había unido el nucleótido en cuestión. Luego también teníamos una que es shotgun o por fuerza bruta, que es con la que se utilizó para secuenciar el genoma humano, que es la noticia que os voy a poner aquí ahora después por si la queréis ver. Básicamente, te ponías a secuenciar con técnicas que ya eran anteriores, partiendo del genoma en diferentes partes, en muchos sitios a la vez y luego se unían. Pero requería una cantidad de computación impresionante. Y por último, entonces, bueno, pues ya hay otras que son las Next Generation Sequencing, la secuenciación de siguiente generación, que es como esto, pero mucho más preciso, mucho más exacto, con unos algoritmos mucho más potentes que permiten en mucho menos tiempo y con mucho menos dinero conseguir el mismo resultado de secuenciación. Y esos son los que se usan ahora. Dentro de estos también hay muchos, como en las PCRs, no solo uno. Entonces, bueno, pues si alguien tiene interés, pues me podéis poner un comentario y yo os lo dejo. 20 minutos al final, no os podéis quejar de vídeo. A lo mejor cuando acorto un poquito y nos quedamos bajo los 20 segundos, no minutos. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido súper interesante. A mí estos temas de la aplicación de genética me encantan. Lo único malo es que debo decir que
claro, a estos niveles solo os nombro los nombres y os digo un poco de qué van. La gracia de estos son los intríngulis de conocer exactamente las metodologías y cómo se han desarrollado, porque ahí es donde dices, pero ¿cómo alguien pensó así? ¿Qué gente tan lista? ¿Cómo se les ocurrió esto? Y nada más, cualquier cosa lo dejáis en los comentarios y por supuesto, nos vemos pronto.